Estamos en el Viernes Santo. En la liturgia de este Viernes Santo, contemplamos a Cristo en la cruz y la veneramos. Pero lo hacemos sin separar la muerte del Señor de su resurrección, así como no separamos la resurrección de su muerte. La cruz es luminosa, pese a lo lúgubre que pueda parecer la hora, y es luminosa porque está iluminada por la luz de la resurrección. La muerte no tiene la última palabra, no es definitiva, porque Cristo es la vida, y por eso en Él muerta será la muerte. Hoy todo es austero, sobrio, porque así lo requiere la memoria del Viernes Santo. Es el día de la muerte del Señor en la cruz. Hoy el celebrante o los sacerdotes se postran al inicio de la celebración en señal de humildad ante la majestad y el poder de Dios que da la vida, ante la Pascua de Cristo que nos libera de toda muerte. Hoy el relato de la Pasión que corresponde es el de San Juan, que nos muestra la divinidad y la majestad de Cristo. Ahí se nos pinta su absoluto control y dominio de las situaciones. Cuando vienen a aprenderlo y Él les pregunta ¿a quién buscáis?, al decirle yo soy, retrocediendo caen todos a tierra. Es el yo soy con que se da a conocer Yahvé, Dios. Yo soy el que soy. Jesús muestra su majestad divina y también su corazón de buen pastor, porque hace que los que estaban con Él no sean prendidos. A estos dejadlos ir. Hoy el juicio aparenta ser el que tiene Jesús como reo, pero en realidad es al revés, es el juicio de Dios. Por eso es revelador el diálogo del Señor con Pilato, que algunos dicen seguramente fue hecho en griego, porque era una lengua común para los demás, para los dos. Probablemente Pilato no hablaba el hebreo o el arameo, y el Señor, como todos, sabía hablar el griego, probablemente, pero bueno, eso es un detalle. Pero digo que es revelador el diálogo. Le dice Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo. Tú lo dices, yo soy rey. Para esto, es decir, lo que está ahí mismo aconteciendo, dice, para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Eso está también hablando de una preexistencia. Él existía antes para ser testigo de la verdad. Y aquí me detengo un momento. Dar testimonio a la verdad y ser testigo implica decidirse a favor o en contra de Cristo. ¿Por qué? Porque Él mismo ha dicho yo soy la verdad. Es decir, a favor o en contra de Cristo estoy a favor o en contra de la verdad. Por eso agrega, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y la pregunta de Pilato, ¿y qué es la verdad? Esa pregunta es la pregunta del pragmático. Imaginamos a Pilato encogiéndose de hombros diciendo, ¿y qué es la verdad? Es una forma desdeñosa de decir, ¿y para qué sirve? Lo que importa es alcanzar el cometido. Hoy esa pregunta reflejaría otra cosa, el relativismo. No hay verdad. ¿Qué es la verdad? Hay verdades, cada uno tiene su verdad. ¿De qué verdad me estás hablando? Hoy diríamos así. El juicio humano hecho a Jesús está contaminado por las presiones de los sumos sacerdotes y de la demás jerarquía israelita, que se vale de la turba, de la chusma, a la que incita. Está contaminado por el dictamen de un juez que está movido por deseos no de equidad, sino de cálculos políticos. Y el falso juicio lleva a que el inocente sea azotado, pase luego por los vejámenes
de la soldadesca para ser sentenciado a muerte. Porque Pilato sabe que es inocente y además está asustado porque puede ser hijo de Dios. Bueno, de eso ya lo acusan, de decirse hijo de Dios. ¿Y tú quién eres? Y lo sentencia a muerte, pero hace un gesto profético. Manda poner primero un letrero encima de la cruz. Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. La escena que nos relata San Juan es la descrita siglos antes por el salmista en el Salmo 21-22. Se dividen las ropas y la túnica la echan a suerte. Junto a la cruz, María con el pequeño resto. Así será ahora, en estos momentos de la pasión de la Iglesia. El resto fiel al Señor junto a María. Las palabras que San Juan transmite son 4, es decir, habla 4 veces. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, tengo sed y está cumplido. La veneración de la cruz está acompañada de las lamentaciones. Ahora estoy hablando de la parte litúrgica, ritual. Y son tremendas. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Y va recordando los beneficios de Dios a su pueblo. Y en cambio tú preparaste una cruz para tu Salvador. Para mi sed me diste vinagre. Con la lanza traspasaste el costado de tu Salvador. Yo te di un cetro real. Tú me pusiste una corona de espinas. Yo te levanté con gran poder. Tú me colgaste del patíbulo de la cruz. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? En el centro de la liturgia de este día está el rostro desfigurado, ensangrentado de Jesús en la cruz. Y en este santo rostro se refleja el desamparo del hombre, todo el pecado humano. En ese viernes de la pasión del Señor suena el grito desgarrador. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y su eco se extiende por todos los tiempos y a toda la humanidad. Es la pregunta que se vuelve oración ante lo que percibimos como abandono de Dios. Es el clamor de la humanidad ante la crueldad y el horror de la guerra, ante la más profunda desolación o ante aquel mal que negamos pueda tener raíces humanas por despiadado y absurdo. Fue ese el del Salmo, el grito de Israel y de toda la humanidad desolada y desesperada. Hoy, cuando se nos hace saber lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Venezuela, que además las noticias pasan, pero el drama sigue, la tragedia sigue, puede en algunos reaparecer ese mismo grito. Permítame seguir, al menos en parte, una homilía del Papa Benedicto cuando creo no era un papa. Decía él que esta pregunta, ¿dónde estás, Dios? Tú que creaste un mundo en el que continuamente puedes observar cómo tus inocentes criaturas sufren terriblemente, que son conducidas como corderos al matadero y no pueden abrir la boca. A veces adopta un tono petulante y concluyen que no se puede seriamente hablar de un Dios que nos ama. Sin embargo, admite que aún así la pregunta en estos momentos en que parece estamos en la hora de la pasión de Jesús, surge con autenticidad la exclamación: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La respuesta está en aquel que ha sufrido por todos nosotros. Y lo primero que hay que hacer notar es que Jesús no constata la ausencia de Dios, sino que la transforma en oración. A pesar de todo, Dios sigue estando cerca. Y como lo estuvo en el momento crucial, es decir, de la cruz, lo está ahora. Entonces, ante la rebelión que en algunos suscita el dolor de los inocentes, cabe la pregunta: ¿se puede rezar honradamente
antes de haber hecho nada para enjugar la sangre de los que sufren y secar sus lágrimas. ¿No es el gesto de la Verónica lo primero que debe hacerse para poder hablar de oración? ¿Es que se puede orar solamente con los labios? ¿O no es más bien el hombre entero quien reza? Jesús participó realmente de la angustia de los condenados, mientras que nosotros, la mayor parte de nosotros, no participamos de los horrores de este tiempo más que como espectadores. Lo curioso, y esto se puede constatar, yo lo he constatado, así que es muy constatable, creo. Lo curioso es que la idea de que Dios no puede existir, la desaparición total de Dios, se produce en aquellos que no son más que espectadores de los horrores que se dan. En aquellos que, acomodados en su sillón, contemplan lo terrible del mundo y creen haber cumplido con su obligación y haberse defendido diciendo: si existen tales horrores es que no hay Dios. Pero la reacción de aquellos otros que verdaderamente sufren es frecuentemente la contraria. Precisamente en su sufrimiento descubren a Dios. Esta observación que hacía el Papa Ratzinger es la misma que pudimos hacer nosotros cuando estuvimos ante circunstancias como la del hospital de niños, con madres con sus niños apagándose por enfermedades mortales, o como nos contaba la hermana Guadalupe de la guerra en Siria. Decía el Papa: en este mundo la adoración sigue saliendo de los hornos de los que fueron quemados y no de los espectadores del horror. No es ninguna casualidad que la fe en Dios provenga de un rostro lleno de sangre y heridas, de un crucificado, y que el ateísmo tenga su padre en Epicuro, en el mundo de los espectadores saciados. El crucificado, con las terribles marcas de su pasión, ha despertado sentimientos de consuelo y de esperanza, porque por sus heridas, por sus llagas hemos sido sanados. Y el Papa en aquella homilía recordaba un retablo del siglo XV de su Alemania natal, pintado por Matías Grünewald, donde Jesucristo está en la cruz, representado con el cuerpo plagado de bubones de los apestados, la peste bubónica. Estaba en un convento en el que eran atendidos las víctimas o eran atendidas de la peste que azotaba toda Europa. El crucificado está representado como uno de ellos, torturado por el mayor dolor de aquel tiempo, el cuerpo entero plagado de bubones de la peste. Ante esta imagen rezaban los monjes y con ellos los enfermos, que encontraban consuelo al saber que en Cristo Dios había sufrido con ellos. Este cuadro hacía que a través de su enfermedad se sintiesen identificados con Cristo, que se hizo una misma cosa con todos los que sufren a lo largo de la historia. Experimentaron la presencia del crucificado en la cruz que ellos llevaban, y su dolor les introdujo en Cristo, en el abismo de la misericordia eterna. ¿Y cuántos otros en la imaginería de España, de Italia, cuántas otras obras maravillosas que nos hablan de ese dolor? Y muchos estaban en hospitales, y por otra parte estos hospitales fueron erigidos por la Iglesia. Elie Wiesel, un autor judío que estuvo en un campo de concentración y que no amaba a los cristianos, realmente no nos amaba, por cierto, sin embargo en un relato, sin saberlo, está dando una respuesta cristiana. Él describe lo que vivió al presenciar la ejecución de varios hombres en la horca. En realidad, la de un joven. Los otros murieron apenas los colgaron. El joven no. Los de la SS habían juntado a los prisioneros enfrente de la horca. Mientras el muchacho moría lentamente, un prisionero gritó: ¿dónde está Dios ahora? Dice Wiesel, y oí una voz dentro de mí contestarle: ¿dónde está? Aquí está, colgado de esta horca. Pues, querido Elie Wiesel, ese es Cristo. Cristo en el pobre, en el desamparado, en el ahorcado. Cristo en la cruz muriendo por todos.
Algunos todavía piensan que eso del consuelo celestial en el sufrimiento no soluciona nada y dicen que no se trata de salvar en el dolor, sino de salvar del dolor. No en esperar la ayuda de Dios, sino en humanizar al hombre por medio del hombre mismo. Sin embargo, como observaba el pontífice, aquellos monjes no veían en la cruz un pretexto para hacer nada, sino que tenían 369 hospitales en toda Europa. La cruz de Cristo se había convertido en una llamada a buscar a los que sufren y curar su cuerpo herido, pero también su alma herida. Eso ha hecho la Iglesia de Cristo en todas las épocas: construir hospitales, atender corporal y espiritualmente a todos los que lo necesitan y que acudan a su auxilio o vaya a la iglesia a buscarlos. Fueron las palabras del Señor en la cruz: tengo sed, la que movió a la Santa de Calcuta a hacer todo lo que hizo. Un fraile capuchino en un lugar perdido del sur de Italia, toda su vida llevando los estigmas de Cristo, padeciendo con él, erigió la Casa del Soliego, es decir, la Casa del Alivio, que es uno, sino el mayor de los hospitales católicos. Hoy muchos se van en palabras y en críticas acerbas contra la Iglesia. Hoy mucho se habla de humanismo, justamente hoy que se desplaza a Dios por el hombre, incluso por hombres que se dicen de Iglesia. Nos preguntamos si realmente hay un llamado y una respuesta al servicio como la había entonces, en esos siglos que el modernismo llamó oscuros. Volvamos la mirada a aquel, a Cristo, y a sus llagas que nos sanan, a su cruz que nos salva. Alabado sea Jesucristo.